Si superas del mundo, soy chef del blog de Padel Sur y en esta ocasión pues vamos a analizar una sesión de ayer, creo que fue antes de ayer que tuvimos olas. Había un poquito de viento, había unas olitas de 1 metro más o menos y bueno, pues aprovechamos. Aquí vemos esta ola, el de la tabla amarilla tiene preferencia, con lo cual la dejamos y vamos a coger la siguiente. Mira, el de amarillo todavía está remando, se va a poner fuerte. Aquí, bueno, cojo la ola, me intento ir hacia la derecha, que es el lado bueno, pero la ola está completamente rota, con lo cual vamos a empezar de nuevo. La verdad es que las series venían muy bien, veis el lado oscuro, cuando veis ahí que está más oscuro el horizonte, pues esas son las series que vienen. Aquí nos colocamos. La idea de esta sesión era empezar a practicar para surfear la ola, colocarme de la parte media para arriba de la ola. Yo suelo ir abajo, en esta sesión digo, voy a practicar ponerme bien arriba, que es la zona de aceleración de las olas. Y allá vamos, estoy en una zona de conflicto, pongo la pala sobre la tabla, la barriga encima y remo hasta que me alejo de la zona donde están rompiendo las olas para no molestar y para pasar más rápido, y una vez que lo veo despejado me pongo de rodillas y sigo remando en dirección al pico. Había bastante gente, surfers a la derecha, surfers a la izquierda. Aquí nos fijamos, vuelve la serie. Las series suelen ser de 3, 4 o 5 olas. Yo os recomiendo no coger la primera, porque si son olas bastante grandes, cuando te caes de la ola, pues todo el resto te viene detrás. Aquí la ola va abriendo hacia mi derecha, con lo cual tendría que ir girando hacia la derecha, pero bueno, aquí se acaba. Siguiente, dejamos pasar la primera. Y la segunda nos viene perfecta, 3, 4 remadas, peso hacia adelante y vamos a surfear. Esto es una ola de izquierdas, va abriendo hacia la izquierda y lo que hago es subir y bajar para ir practicando justamente eso, el tema de la aceleración, pero para ello hay que salirse de la zona de confort, que es estar en la parte baja de la ola mientras te va llevando, y empezar a aventurarnos en la zona divertida. Qué gozada tener 3 o 4 días seguidos con olas, qué maravilla. Bueno, cogemos la ola, aceleramos, aquí tenemos la prioridad, por si alguno se la salta, pues sí, aquí tenemos una chica, pero hay un montón de olas, me bajo y que disfrute ella. Aquí tenemos uno con una canoa, ¿cómo se llama? Un kayak, piragua, no sé exactamente. Con este vamos a tener cuidado, porque eso debe estar duro como una piedra. Así que aunque tengamos prioridad, vamos a ir con cuidado con él. Vale, abrimos. Aquí se nos sube otro en la misma ola que nosotros, así que nos vamos hacia el lado derecho para poder surfear a los dos y sin mayor problema. Es una pena que no abran un pelín más para aprovechar las olas más, pero no nos vamos a quejar tampoco. Aquí está el del kayak, siempre vigilando quién tiene la prioridad, quién va a buscar la ola. Es que eso tiene que hacer mucho daño. La punta esa... un poquito más en llegar la serie. Hay veces que viene cada 2-3 minutos, hay veces que el periodo es mayor, 15-20 segundos, y hay veces pues que te estás esperando ahí 4 minutos hasta que vienen las olas. Aquí vemos lo mismo, cuanto más oscura la ola se ve arriba, más grande es. A mí me gusta coger siempre la segunda o la tercera. Aquí tengo que tener cuidado porque está el colega subiendo y cabezas por todos los lados, vamos mirando, no matar a nadie. La ola abre a la derecha, con lo cual cambiamos el remo de lado. Ya me lo he vuelto a cambiar, pero el remo debería ir en el lado derecho. Venga, vamos para allá. Aquí hay uno a la izquierda que se la está saltando, así que me voy para el otro lado. Remo en el lado derecho. Voy a girar a la izquierda, me pongo el remo en el lado izquierdo. Y
pena que no tengamos más olas en Valencia para poder practicar e ir mejorando las muchas carencias que tenemos. Pero bueno, lo que hay. Me voy posicionando. A la izquierda. Y la idea es esa, es bajar para acelerar y volver a subirme. ¿Veis? Ahí me subo, me vuelvo a bajar para coger velocidad. Me vuelvo a subir, me vuelvo a bajar. Y esa es la manera, si vas bombeando, vas haciendo fuerza con las piernas, vas cogiendo velocidad y consigues ir mucho más rápido que la ola, que es la ventaja. Poder ir desplazándote y si necesitas acelerar para hacer una maniobra o para poder escapar de la espuma, pues ser capaz de hacerlo. Y pues siempre es más fácil, mira, lo bueno es el lado izquierdo, que voy de cara a la ola y pues tengo tendencia a buscarla siempre que me vayan a la izquierda. Cuidado. Aquí realmente no sé qué hago. El remo debería estar en el lado derecho y yo ir surfeando la ola hacia la derecha, que es hacia donde está abriendo la ola, pero ahí no sé qué problema tuve. Este quiere coger la ola también, tengo yo preferencia. Sí tengo preferencia yo también. Este he visto que no iba a frenar y se ha parado, lo he hecho bien. Y el problema que hay cuando te gusta subir por la parte alta de la ola es que muchas veces pues te pasas y la ola se va y te quedas tú arriba como un tontaina, pero para aprender hay que sufrir. Aquí hubo un momento que empezaba a bajar el tema de las olas, así que iba desplazándome por el pico buscando. Aquí tenemos un surfer. Que tengo unas agujetas hoy de 3 días dándole. Aquí surfers, no coge nada. Y aquí no vale la pena seguir, porque es que si sigo luego me voy a comer todas las olas estas que están rompiendo. Hay veces que es mejor bajarse antes para poder llegar al pico fácilmente, que no bajarse de la ola y luego para volver es una locura. Vale, aquí voy remando. El de la canoa no sé por dónde anda. Vale, no está, perfecto. Pero al lado izquierdo dice que viene uno. Aquí la preferencia es complicada porque le hemos cogido los dos al mismo tiempo. Aunque yo me he ido hacia el lado izquierdo y él hacia el lado derecho, ya se ha ido de la ola, pues seguimos nosotros. Y aquí está, creo que es la última ola ya, que es con la que me iba, exacto. Así que creo que poquito más. Esta sería la sesión que nos dimos ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, pero bueno, una gozada, solecito, buen ambiente. Hasta la próxima.